En los intrincados hilos de la narrativa popular de un pueblo, los antagonistas, al contrario del héroe o protagonista, desempeñan un papel crucial al tejer el tapiz de la mitología local. En este contexto, la figura de Satanás se alza como un eje vital de la narrativa, tejido en las fibras mismas de mitos y leyendas. Su presencia como antagonista resuena profundamente en las creencias de la sociedad, manifestándose como la personificación del mal en la imaginación colectiva. La figura de Satanás, sin embargo, no es estática, más bien, se moldea por las complejidades de las influencias culturales, religiosas y populares que convergen en el tapiz del folclore de un pueblo. En el ámbito religioso, Satanás representa la rebeldía, la astucia y el desafío a lo divino. Las narrativas cristianas lo pintan como el adversario supremo, el tentador que busca corromper la esencia misma de la humanidad. La cultura popular, por su parte, actúa como un catalizador en la evolución de este ser. A través de diversas formas de expresión artística, desde la literatura hasta el cine y la música, la figura de Satanás se adapta y transforma. Su presencia en la cultura pop moderna refleja las preocupaciones contemporáneas y sirve como un medio para explorar temas universales, desde lucha entre el bien y el mal, la psicología humanista, y el individualismo y la búsqueda del ser. Pero, ¿quién es realmente Satanás? ¿Cuáles son sus orígenes? Satanás, historia. Para comprender quién es Satanás, es crucial explorar sus raíces históricas. Desde las primeras culturas hasta las religiones contemporáneas, diferentes sociedades han personificado el mal de diversas maneras. En la mitología babilónica, encontramos a figuras como Pazuzu, mientras que, en la cultura hebrea, se menciona a Satanás como el acusador. Satanás despierta gran interés en las religiones abrahámicas, especialmente en el cristianismo y en el judaísmo temprano. En la tradición judío-cristiana se le conoce como Lucifer, el ángel caído. La Biblia no proporciona un relato detallado sobre el origen de Lucifer en términos de su caída o rebelión. La figura de Lucifer se asocia comúnmente con un pasaje del libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Sin embargo, es importante destacar que el término Lucifer en sí no aparece en la mayoría de las traducciones de la Biblia. Por ejemplo, en la versión de la Biblia Reina Valera, la referencia clave que a menudo se asocia con la figura de Lucifer es Isaías 14:12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Estos versículos no describen explícitamente la caída de un ángel llamado Lucifer, sino que están dirigidos al rey de Babilonia, dada la situación de cautiverio del pueblo judío en esa época. Estos textos utilizan metáforas poéticas para expresar la caída de un poderoso gobernante terrenal. Sin embargo, a lo largo de la historia, la interpretación de estos versículos ha llevado a la asociación de Lucero con una figura caída, dando origen a la identificación de Lucifer como un ser angelical caído. Otro pasaje que a menudo se asocia con la caída de Satanás es Ezequiel 28, versos 12 al 17. Este habla del rey de Tiro, pero también utiliza lenguaje simbólico que ha sido interpretado en algunos contextos como aplicable a la caída de un ser celestial. Un hecho que llama la atención es la tentación a probar del árbol del conocimiento en el jardín del Edén, y cómo sucumbir a la tentación de Satanás hace posible la caída de la humanidad hacia la desgracia. Pero, ¿tiene un simbolismo oculto la tentación en el árbol del conocimiento del jardín del Edén? El árbol del conocimiento en el jardín del Edén, según la narrativa bíblica, simboliza la búsqueda y adquisición del conocimiento y la sabiduría. En el relato, Dios advierte a Adán y Eva que no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que eso los llevaría a la conciencia de su propia desnudez y a la capacidad de discernir entre el bien y el mal. En un contexto interpretativo y de la época, el texto refleja cómo los gobernantes no desean que sus habitantes conozcan la verdad. El árbol del conocimiento podría simbolizar la información o el acceso al conocimiento que la autoridad central trata de mantener oculta.
La prohibición de acercarse o comer del árbol del conocimiento podría representar los intentos de controlar la información y evitar que la población adquiera conocimientos que podrían desafiar la autoridad establecida. La metáfora del árbol del conocimiento también destaca la idea de que la búsqueda del conocimiento puede llevar a la autonomía y la capacidad de tomar decisiones informadas. En un contexto donde se buscaba mantener a la población en la ignorancia, el símbolo del árbol del conocimiento resalta la importancia de la información y la verdad como herramientas para la liberación y el empoderamiento individual y colectivo. Si analizamos la figura mitológica de Satanás desde la perspectiva de proveer conocimiento, podríamos verlo como un personaje benevolente que busca el progreso humano, o más bien como alguien malévolo que busca corromper. Satanás, villano u héroe. En las escrituras del Antiguo Testamento, concretamente en el libro de Job, capítulo 2, verso 1, se relata: Cuando llegó el día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. En este fragmento de la Biblia, se nos presenta a Satanás como un colaborador en lugar de un ser que desafía a Dios. Su papel es el de un acusador que pone a prueba la fe de los humanos. No se le presenta como un ser malévolo independiente, sino como un fiscal celestial. La figura de Satanás en el judaísmo temprano no es completamente malévola, más bien, actúa como un adversario que cumple una función específica dentro del orden divino. En las obras literarias universales, la figura de Satanás ha sido representada y reinterpretada de diversas maneras, asumiendo una variedad de roles e interpretaciones. Títulos como La Divina Comedia, Fausto y El Paraíso Perdido son solo algunos ejemplos que plantean la pregunta de si Satanás es considerado una figura noble o un agente del caos. La representación de Satanás en la Divina Comedia escrita por Dante Alighieri en 1472, en Italia, es única y simbólica. La obra narra el viaje espiritual de Dante a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Dante coloca a Satanás en el centro de la tierra, donde está inmovilizado en hielo hasta la cintura. La imagen de Satanás masticando a los traidores refleja la idea de que aquellos que cometieron traiciones graves están siendo castigados de una manera especial. Además, la posición de Satanás en el centro de la tierra tiene un significado simbólico. Dante utiliza esta ubicación para representar la idea de que la traición es la peor forma de pecado y, por lo tanto, merece el castigo más severo. Satanás se convierte en el símbolo supremo de la maldad y la traición en la estructura jerárquica del infierno. En la obra Fausto publicada en 1808 por el escritor alemán, Johann Wolfgang von Goethe, la trama sigue a Fausto, un erudito que hace un pacto con el diablo, Mefistófeles. Goethe nos muestra a un hombre con un conocimiento extenso, ilustrando cómo este personaje contempla la sabiduría como un peso, una carga. En los siguientes fragmentos, durante la introspección de Fausto acerca de su vida, este se dice a sí mismo: Filosofía, jurisprudencia, medicina y hasta teología, todo lo he profundizado, con entusiasmo creciente, y he aquí. Pobre loco, tan sabio como antes. Es verdad que mi título de maestro, doctor, y que aquí, allá, y en todas partes cuento con innumerables discípulos que puedo dirigir a mi capricho, pero no lo es menos que nada logramos saber. Esto es lo que me hiere el alma. Una vez que Mefistófeles, la figura que representa a Satanás en esta narrativa, sella un pacto con Fausto, el protagonista le dirige estas palabras: Haz que mis ardientes pasiones queden satisfechas, que cada día se preparen para mí nuevos encantos bajo el impenetrable velo de la magia. Permíteme sumergirme en el torbellino del tiempo y en los pliegues más secretos del porvenir, para que el dolor y el goce, la gloria y la pena se sucedan confundidos en mi vida. La inclinación de Fausto a ceder ante sus instintos más oscuros se intensifica en la segunda parte de esta obra épica. Acompañado por Mefistófeles, retrocede en el tiempo hasta la antigua Grecia, allí se encuentra con figuras míticas como Helena de Troya y forja un estado utópico, transformando su búsqueda no solo en placer sino también en poder. Mefistófeles sirve como un contraste a Fausto.
Mientras que Fausto es un intelectual insatisfecho en busca de significado y experiencia, Mefistófeles representa la tentación y la búsqueda de placer y poder a cualquier costo. La similitud fundamental entre la Divina Comedia y Fausto es la representación de un Satanás o demonio que apela a su lado más primitivo y salvaje, tal como Freud denomina en el psicoanálisis, el ello, un ser que encuentra su existencia en el placer y para el placer. En cambio, en El paraíso perdido del escritor inglés John Milton, publicada en 1667, este va más allá al presentarnos a un Satanás que no busca placer, sino a un individuo en busca de su propio ser. Satanás se encuentra en la capital del infierno, llamada Pandemonio. En una sala, preside una asamblea con sus ministros, planeando venganza contra Dios. Belcebú, su mano derecha, le habla de un nuevo mundo y de unos nuevos seres llamados humanos. Propone ir a este mundo y corromper a estos nuevos seres para humillar a Dios, idea que gusta a Satanás. Una vez concretado el plan, pecado y muerte, hijos de Satanás, crean un portal cósmico para transportarlo al planeta que habita a los humanos. Dios se entera del plan y advierte a todos los seres divinos, incluyendo a su Hijo, quien, preocupado por la humanidad, se ofrece como sacrificio para su redención. El arcángel Rafael es enviado a la tierra con la misión de advertir a Adán sobre la inminente llegada de Satanás. Durante su encuentro, Rafael revela la guerra cósmica desencadenada por la envidia de Satanás hacia el Hijo de Dios por ser el segundo al mando. Expone que la máxima ambición de Satanás era ocupar el segundo lugar después de Dios. Mientras que Rafael sigue hablando sobre diversas creaciones, intrigado, Adán pregunta a Rafael sobre el universo y el movimiento de las estrellas. Rafael aconseja cautela en la búsqueda incesante de conocimiento, asegurándole que comprenderá lo necesario, ya que ciertos aspectos no están destinados a la comprensión humana. ¿Por qué Rafael le advierte a Adán acerca de las limitaciones en su búsqueda del conocimiento? ¿Y realmente era la ambición de Satanás ser alguien poderoso después de Dios? La respuesta a estas dos interrogantes se desvela cuando Satanás llega a la tierra y contempla el Edén desde lejos. En un momento sereno y reflexivo, su conciencia se ve conmovida por los recuerdos de lo que solía ser. En un análisis introspectivo, se dice lo siguiente: ¿por qué su poderoso destino no me creó ángel inferior? Aún me contemplaría feliz, una desenfrenada esperanza no habría hecho nacer en mí la ambición. ¿Y por qué no? Alguna otra potestad tan grande hubiera podido aspirar al trono, y a pesar de mi corta valía, me habría arrastrado a su partido. Pero otras potestades tan grandes no han caído, sin embargo, han permanecido firmes, armadas interior y exteriormente contra toda tentación. ¿No tenías tú, por ventura, la misma voluntad libre, e idéntica fuerza para resistir? La tenías, ¿a quién pues, y de qué podrás acusar, si no es al libre amor del cielo, que en todo se hace sentir por igual? En este monólogo de Satanás, quien expresa su descontento por haber caído del favor divino. Aquí, la ambición de Satanás se presenta como la búsqueda de la autonomía y la libertad, que implica escapar de la dependencia del amor divino y la sumisión a la voluntad de Dios, autonomía que busca Adán, al querer saber cómo funciona el universo. Satanás lamenta que no fuera creado como un ángel inferior, lo que le habría permitido mantener cierta felicidad sin la ambición desenfrenada que surgió de su libre albedrío. La ambición de Satanás se relaciona con su deseo de ser independiente y no estar constantemente en deuda con Dios. La idea de ser un ángel inferior sugiere que preferiría no tener el rango y la responsabilidad que conlleva ser una figura tan poderosa en la jerarquía celestial. En otras palabras, quería pasar desapercibido. La pregunta retórica sobre la voluntad libre y la capacidad de resistencia de Satanás refleja su intento de justificar sus acciones y culpar al libre amor del cielo por su caída. A través de estas líneas, Milton explora temas como el libre albedrío, la responsabilidad personal y la lucha por la autonomía frente a la autoridad divina.
La ironía reside en que, al elegir rebelarse contra Dios, Satanás encuentra su propia desgracia, lo que sugiere una reflexión más profunda sobre las consecuencias de la elección y la responsabilidad individual. Conclusión. La interpretación de Satanás como villano o héroe incomprendido depende de la perspectiva cultural, religiosa y literaria. En la tradición religiosa judeocristiana actual, aunque las Sagradas Escrituras lo colocan como un servidor cósmico de Dios, Satanás generalmente se considera un villano, ya que se le asocia con la rebeldía que llevó al humano a desobedecer a Dios en el jardín del Edén. Sin embargo, en algunas obras literarias y filosóficas se ha explorado la figura de Satanás de manera más compleja, presentándolo como un personaje que desafía la autoridad divina en busca de la libertad o la emancipación. En este contexto, algunos autores han concebido a Satanás como un héroe incomprendido, cuestionando las normas establecidas y luchando contra lo que perciben como opresión. La percepción de Satanás como villano o héroe incomprendido varía según la interpretación cultural y literaria, y no hay una respuesta única o definitiva. En resumen, la figura de Satanás es compleja y multifacética, con raíces que se extienden a través de la historia y que continúan influyendo en nuestra cultura moderna. Como comunidad recién llegada a YouTube, tu suscripción y me gusta nos impulsan a crear más contenido como este, permitiendo que el algoritmo de YouTube nos comparta con un público más amplio. Gracias por estar aquí, y hasta la próxima.